Detalles de cómo está la situación en nuestro país y para que usted entre en un contexto de cuál es el panorama y por supuesto entrar al análisis con nuestro invitado, lo invitamos a ver a continuación parte de un reporte preparado por Luis Alberto López. Por hoy, el sistema penitenciario del país está a 370% de su capacidad. Un hacinamiento generalizado. Son 38,000 privados de libertad. Solo 11,000 cupos disponibles. Para desahogar el régimen carcelario se desarrollan programas de semilibertad, construcción de nuevas cárceles y granjas penitenciarias. Para finales de este año vamos a tener construida esta granja, que van a ser más de 1,100 espacios. Vamos a tener habilitada la granja de mujeres en Izalco, que son 1,000 espacios para mujeres. Vamos a tener el centro temporal de reclusión de Mariona, que son 3,000 espacios nuevos, más 3,060 espacios que tenemos en los dos penales de Izalco, el de fase 2 y el de fase 3. Estamos hablando y posiblemente el centro temporal de reclusión de Izalco también, que vamos a construir uno, y en Santa Ana, que tendremos otros 2 centros temporales de reclusión, más de 14,000 espacios nuevos. Pero hay otros proyectos que buscan desahogar las cárceles dentro del programa Yo Cambio. Más el régimen progresivo, que esperamos también que vayan egresando algunos, y los 2,000 brazaletes, que ya estamos en la fase de adjudicación, que entiendo yo que el día viernes se va a comunicar a la empresa ganadora. Hoy por el momento no puedo dar mayores detalles. Ahí vamos a tener 2,000 personas que en lugar de ingresar a prisión, pueden gozar, ¿verdad?, de la sustitución de la detención provisional con el sistema de brazaletes. El objetivo es reducir el nivel de hacinamiento en un 160% a finales del año 2018. Con imágenes de Israel Cortés, Luis Alberto López, Central de Noticias. Sobre este tema conversaremos esta mañana y en nuestros estudios nos acompaña el director general de Centros Penales, Rodil Hernández. Es un gusto tenerlo con nosotros. Director, muy buenos días. Muy buenos días. Es un gusto también estar con ustedes esta mañana. Buenos días, director. Vamos a entrar en materia. Recordemos, por lo menos para la población salvadoreña y para quienes desconocen el tema, el pasado 3 de julio del año 2016 se declaró de manera inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el hacinamiento en las cárceles. Recordemos un poco el contexto en el que nos manejamos también a nivel internacional y estamos hablando de que somos el segundo país con mayor hacinamiento. Únicamente va a la cabeza Brasil. Ahora hablemos un poco acerca de los programas. Ya veíamos algunos en la nota de Luis Alberto López que estamos implementando en nuestro país para solucionar este tema del hacinamiento carcelario. Bueno, sí, tal como usted lo ha mencionado, ¿verdad? Nuestro país es en el área, ¿verdad?, uno de los países con mayor tasa de sobrepoblación. Esto lo que provoca es realmente una disminución, digamos, en la capacidad en la cual un sistema penitenciario puede abordar los problemas principales que se deben de tocar en el tema de la pena privativa de libertad. Uno de ellos es que el sistema sea seguro. Por ejemplo, con una sobrepoblación como la que tenemos es muy difícil. Y la otra es el tema de la rehabilitación, porque la pena privativa de libertad tiene un propósito primordial y es que la persona durante el tiempo que esté recluida pueda tener la oportunidad o las oportunidades para poder superar las carencias que le llevaron a estar en esa condición. Esos dos objetivos, que son los objetivos principales de la pena privativa de libertad, con la tasa de sobrepoblación que tenemos, si no, ya no es imposible, te quiero decir, pero sí es muy difícil poder atender esos dos cometidos o estas dos, digamos, fines principales de la pena privativa de libertad. ¿Qué llevó a nuestro país a estar arriba del 300% de sobrepoblación? Hago esta pregunta porque imagino o supongo que en el año pasado, pues, bueno, llevamos el 50%, hagamos algo, pero después llegamos al 100%, no se hizo nada. 200% de sobrepoblación y tampoco se tomaron acciones. ¿Por qué llegamos hasta más del 300%? Bueno, no llegamos ayer, ¿verdad? Yo quiero dejar eso bien claro. No llegamos ayer. Esto se generó desde hace muchísimos años. Estamos así, con esta tasa de sobrepoblación y además con la dificultad de poder atender los problemas debido a la omisión de los funcionarios de seguridad pública que estuvieron aquí desde hace 30 años, ¿verdad? Es decir, el problema actual de hacinamiento
de sobrepoblación, de escasez de recursos, no se generaron ayer ni en el año 2009. Se generaron hace 20 años. Se generaron desde el momento que se ejecutaron políticas, por ejemplo, de represión muy fuertes en el país sin que se planificara qué ibas a hacer después. Mano dura, es decir, y supermano dura, por mano ejemplo. dura y supermano dura solamente de un enfoque, la represión. Cuando tú vienes y analizas un tema como la delincuencia, como la criminalidad, tienes que tener un enfoque holístico, un enfoque integral. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué hicimos nosotros desde el año 2009? ¿Verdad? Bueno, desde el año 2009 se generó un programa o una estrategia para atender el problema. Se había que buscar el financiamiento, por ejemplo. Nosotros podemos ver que hoy tenemos 11.400 cupos en el sistema penitenciario, pero para el año 2009 apenas existían 8.000 cupos. Desde entonces se comenzó a generar una serie de espacios, una serie de nuevas construcciones con fondos del presupuesto ordinario de la Nación, y se amplió en la capacidad en 3.000 nuevos espacios, lo cual es insuficiente. Pero desde ese momento se generó lo que hoy estamos ejecutando, un plan de fortalecimiento del sistema penitenciario, en el cual lo primero que hicimos fue generar una base de datos que no existía, ¿verdad? Y que nos dijera, por ejemplo, quiénes son las personas que tenemos, de dónde provienen, dónde estaban residiendo en el momento del cometimiento del delito, qué edad tienen, cuál es su grado de escolaridad, o si tienen algún grado académico, su edad, su pena, cuál es la condena, cuánto tiempo van a estar en el sistema, cuáles son aquellos que ya pueden obtener algún beneficio penitenciario. Todo eso no se tenía. Increíble. Y las autoridades prácticamente trabajaban sobre la base de nada. Entonces eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? La pregunta es muy buena. ¿Qué se hizo? ¿O no se hizo nada? ¿O qué se está haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo es esto: generamos información. Luego procesamos la información y establecimos un plan que está contemplado en el Plan El Salvador Seguro, en el eje número 3, que tiene que ver con la rehabilitación y la reinserción. Estamos construyendo más en el año 2017 y en el año 2018 vamos a tener finalizados alrededor de 17.000 nuevos cupos en el sistema penitenciario. Pero además vamos a tener también montada una dinámica de aceleramiento del régimen progresivo. Es decir, nuestra ley penitenciaria dice que las personas no tienen por qué cumplir el 100% de su condena si muestran cambios positivos en su conducta y en el quehacer diario del sistema penitenciario. Si ellos muestran una conducta positiva, si ellos toman las herramientas que el sistema les brinda, si ellos establecen un proyecto de vida del cual nosotros ayudamos a que lo vayan construyendo, se mantienen en el ámbito del cumplimiento de la norma, ellos pueden salir antes de cumplir su condena total. Para esto hay que generar los espacios. Y es lo que vimos, por ejemplo, en la parte que ustedes pusieron, ¿verdad? Donde hicimos la visita a la construcción de la granja penitenciaria de Zacatecoluca. Espacios ya de rehabilitación, espacios para que los privados de libertad salgan, digamos, del régimen ordinario, habiendo hecho los méritos suficientes para poder llegar ahí, haber cumplido el tiempo también necesario de acuerdo a la ley para poder llegar ahí. Un plan de esta envergadura no se genera de la noche a la mañana. Unas acciones como las que estamos realizando, que te quiero decir que no hay ningún gobierno en El Salvador que haya hecho ningún plan de esta envergadura en el sistema penitenciario. El haber abandonado nuestras prisiones es lo que ha generado en gran manera no solo la condición actual del sistema penitenciario, sino también mucho de la parte de criminalidad del país se debe principalmente a haber abandonado las políticas de rehabilitación y las políticas de prevención también en nuestra sociedad. Así es, 9:35 de la mañana vamos a hablar de la situación que también se registra en Guatemala, un hacinamiento de un 300%, y eso nos lleva a enlazarnos con nuestro compañero Luis García de la cadena aliada TN23 para que nos comente cuál es la situación en ese país. Buenos días, Luis, adelante con el reporte. Gracias, amigo.
Amigos de Central de Noticias de El Salvador, nosotros queremos trasladarles información respecto a la situación en el sistema penitenciario. Las 22 cárceles que se encuentran a cargo de esta institución se encuentran totalmente hacinadas, en su mayoría en un 300%. Actualmente el sistema penitenciario en nuestro país, en él guardan prisión más de 21,000 reos. Más de 21,000 personas se encuentran guardando prisión, ya sea en cumplimiento de condena o prisión preventiva por los diversos casos que se ventilan en nuestro país. Sin embargo, las 22 cárceles del sistema penitenciario tienen capacidad únicamente para 7,000 personas. Así es que veamos el siguiente reporte que nuestra compañera Beatriz Guillén ha preparado. El preventivo de la zona 18 se creó para una capacidad de 200 reos y actualmente alberga a 4,916. El Boquerón, ubicado en Santa Rosa, era para 80 y a la fecha cuenta con 792 reos. Las granjas para cumplimiento de condenas fueron creadas para no exceder los 800 reclusos y actualmente cada uno sobrepasa los 2,000 reclusos. Y en el caso de la cárcel para mujeres, Santa Teresa, cuenta con 1,176 mujeres y originalmente era para 250. Específicamente la capacidad para los centros de detención, como se efectuó en el estudio hasta culminar con la entrega del documento de la Política Nacional de Reforma Penitenciaria, es para 6,809 personas en la capacidad de custodia. Por ende, y por cuestiones obvias, es el tema del curso y la urgencia de reformar el sistema penitenciario, no solamente en el tema estructural, ya que obviamente este tema va más allá de la estructura, el tema de recursos humanos, en los programas y procedimientos de rehabilitación y previa reinserción social. Actualmente el sistema penitenciario registra 21,809 privados de libertad, de los cuales 19,759 son hombres y 2,135 son mujeres. Lo curioso es que 9,551 hombres y 1,162 mujeres guardan prisión preventiva, es decir, casi el 50% de la población en prisión aún no cuenta con una condena, y en este tema juega un papel importante la mora judicial, ya que recordemos que cualquier delito podría llevar a una persona tras las rejas. Desafortunadamente, en el proceso deberá pasar una buena temporada en prisión, mezclado con reos de alta peligrosidad y todo tipo de delincuentes y criminales. Estamos hablando de 19,000 a 20,000 personas en los centros de prisión preventiva o prisión, mejor dicho, de prisión. Y si usted ve, estos centros tienen un hacinamiento del 300%. Entonces es un tema que hay que abordar, que se deben de construir más centros para guardar prisión, para atender a esta población. No se pretende buscar más, sino que hay que tener otras alternativas también. Hay procesos abreviados. Una de las causas es que hay mucha mora judicial y por lo tanto los procesos son largos. De 2 a 6 años puede durar un proceso en Guatemala penal. Guatemala cuenta con una población de más de 17 millones de personas. Esta cifra, comparada con la cantidad de privados de libertad, es relativamente menor, pero el gran problema radica en los espacios estructurales que se ubican muy por debajo de las condiciones que debiesen ofrecer. Por ejemplo, el caso de los custodios o guardias penitenciarios, los cuales al día de hoy oscilan entre los 2,500 efectivos. Hacemos un comparativo a nivel internacional. Guatemala todavía se mantiene en niveles muy bajos en el tema de cantidad de personas privadas de libertad. El problema en sí realmente es la estructura, que es, obviamente ya cumplió su vida útil y ya es caduca para la cantidad de personas como para los perfiles y las necesidades específicas dentro de esos perfiles, no solamente en detención preventiva, no solamente cumplimiento de sentencia, hombres, mujeres, personas de la tercera edad, LGBTI, personas que padecen algunas enfermedades muy específicas o terminales que necesitan atenciones perennes en áreas adecuadas para tal efecto, perfiles de alta peligrosidad social, pandillas, maras, exmiembros de pandillas, exmiembros de maras. Y es que además de la estructura, es un tema pendiente el que los gobiernos de varias décadas no le han prestado atención. Y cuando se creó, se pensó en un modelo de rehabilitación de granja.
ese entonces la mayoría de la población guatemalteca era campesina. Y también, pues obviamente, aquellos que iban a cometer un delito, se pensaba, iban a ser campesinos y por lo tanto el hecho de ingresar a un centro penitenciario pues, iba a permitir que continuaran con una labor o tuvieran una fuente también de producción y de ingreso. Autoridades del sistema penitenciario en Guatemala han sido sumamente criticadas en los últimos meses debido a los motines que se han generado en las diversas cárceles acá en nuestro país. Asimismo, también algunos sectores se oponen a la construcción de centros carcelarios en los diferentes municipios y departamentos cercanos a la ciudad capital. Tal es el caso en el departamento de Escuintla, en el municipio de Amatitlán y Villanueva, donde hay algunos proyectos de construcción de centros carcelarios y los ciudadanos de esos lugares se han opuesto a la construcción de estas cárceles que según algunos analistas podría ser la solución para el deshacinamiento de las cárceles en Guatemala. Con esta información vamos a retornar desde Ciudad de Guatemala hasta allá a El Salvador. Perfecto, Luis, gracias por la información de nuestra aliada TN23. Hay un tema de mora judicial ahí, queremos saber cómo están los datos en nuestro país, pero eso será cuando volvamos de la pausa. No nos cambie. No nos cambie. Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Nosotros continuamos conversando con el director de Centros Penales, Rodil Hernández. Acompañado del tema del hacinamiento, director, va el tema de la mora judicial. ¿Cómo se encuentra en nuestro país esta situación? Bueno, fíjese que en nuestro país la mora judicial es casi inexistente. Esto hay que decirlo muy claro. El órgano judicial trabajó arduamente. Tenemos una coordinación muy estrecha con el órgano judicial nuestro, en el sentido de que no dejamos, por ejemplo, que se alcancen los límites de la detención provisional. Los jueces están programando sus audiencias, tenemos integrado nuestra información también con el órgano judicial, de tal forma que ellos lo pueden consultar. En nuestro caso, los procesados alcanzan un 27%, pero aún así esa cifra es mucho menor, porque muchos de esos procesados ya tienen otra causa por la cual están condenados, ¿verdad? Entonces ese proceso se suma, pero realmente los procesos puros de aquellos que no han recibido una sentencia favorable o desfavorable es menor al 24%. Director, otra de las circunstancias paralelas al hacinamiento y que de repente han existido, de hecho algunas denuncias por familiares, es el tema de los problemas de salud que sucede obviamente en un espacio para 80, que hayan 200 personas. El tema de la tuberculosis ha tomado de repente relevancia. ¿Cómo se manejan o cómo está la realidad al interior de cada centro penal? Sí, bueno, el hacinamiento por eso fue declarado como un estado de cosas inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el hacinamiento genera una serie de condiciones que vulneran, ¿verdad?, los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Por eso la sala lo establece de esa forma y ordena no solo al sistema penitenciario, le ordenó a todos los que tenemos relación con el sistema penitenciario y penal del país que tomáramos acciones. Nosotros las estamos tomando. Estamos construyendo nuevos espacios que no se van a hacer del día a la noche, ¿verdad? Estamos agilizando el egreso también de personas privadas de libertad que ya pueden salir o alcanzar un beneficio. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, precisamente atendiendo aquellas enfermedades que por las condiciones de hacinamiento puedan verse, digamos, mayormente afectadas las personas privadas de libertad por ellas. En el tema de tuberculosis, yo quiero dejar aquí muy claro que es importante que tenemos un convenio de trabajo con el Ministerio de Salud donde se está dando una atención de inmediato, ¿verdad?, a la gente que padece tuberculosis. Este problema se ha venido resaltando por algunos medios o por algunas personas, inclusive familiares, que han tratado de vincularlo con el tema de las medidas extraordinarias. Eso no tiene nada que ver. Tuberculosis siempre ha habido. Hoy lo que hemos tenido y por lo cual posiblemente hay una mayor cantidad de personas detectadas, es que hoy tenemos un sistema de detección más importante, más efectivo, por ejemplo.
Probablemente en el pasado estas personas estaban infectadas y no se detectaban ni mucho menos se les daba tratamiento. Hoy tenemos todo un programa de atención, de toma de pruebas, ¿verdad? De los 38,000 privados de libertad, de medicación, ¿verdad? El medicamento, darle el medicamento adecuado para el tratamiento y el aislamiento en áreas que se están construyendo y ya se han construido en algunos centros penales. No hay ninguna relación entre la aplicación de las medidas extraordinarias con algún incremento que pueda haberse dado o que se pueda generar en el caso de tuberculosis o de otras enfermedades infectocontagiosas. No obstante, hay que reducir el hacinamiento, hay que generar espacios que sean realmente con la salubridad necesaria para que los privados de libertad puedan cumplir su pena sin tener riesgo de contagiarse de alguna enfermedad. Bien, ya para ir finalizando y por cuestiones de tiempo, queremos también preguntarle cómo se encuentra la situación o por lo menos si ya se plantean algunas soluciones al tema de la deportación de pandilleros a nuestro país de los Estados Unidos y por supuesto finalizar hablando si las medidas extraordinarias de seguridad están dando los resultados esperados, tomando en cuenta que es algo que no va a suceder de manera inmediata y todos los salvadoreños estamos muy conscientes de esa situación, sino es algo que se va a dar a largo plazo y hay que tomar en cuenta también los últimos decomisos que se han realizado al interior de las cárceles que no dejan de preocupar. Claro, mire, el tema de las medidas extraordinarias está prorrogado hasta el mes de abril del año 2018. ¿Han sido efectivas? Sí. Nos ha permitido, en primer lugar, mejorar el control sobre las cárceles de nuestro país. Yo veo que han hecho un análisis ustedes a nivel regional muy importante. Creo que el tema hay que abordarlo en forma regional porque tenemos los mismos problemas, claro, tenemos las mismas amenazas y creo que los tres países del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, estamos haciendo un esfuerzo muy grande. No tenemos en El Salvador los problemas que ustedes puedan ver en Guatemala y Honduras. Y eso es importante que la población nuestra compare. Compare no para sentirnos satisfechos, no nos sentimos satisfechos, hay que trabajar más. Pero estamos generando espacios que van a dar mayor seguridad, con fondos de medidas extraordinarias. Espacios que van a dar rehabilitación, con fondos de medidas extraordinarias. Y todo eso en el tiempo récord, ¿verdad?, que duran las medidas extraordinarias. Estas acciones jamás se habían implementado. Yo creo que la población debe de ver con esperanza, pero además con certeza, ¿verdad? No con fe. Yo siempre he dicho eso, la fe no es, en el tema de seguridad pública o de las políticas públicas no hay que tener fe, hay que generar confianza como funcionario. Y la población lo que tiene que ver es que tanto los compañeros de la Policía Nacional Civil, el ministro de Justicia, el de Prevención, en mi carácter de director general de centros penales, estamos haciendo todo el esfuerzo que nuestro pueblo requiere y merece, ¿verdad? Vamos a construir un sistema penitenciario muy diferente al que hemos estado acostumbrados a ver. No vamos a volver a ver todas estas situaciones que se dan y lo vamos a hacer en el periodo de este gobierno, de esta presidencia. Esto jamás se había hecho. Nosotros terminamos ya y ya están ahí más de 2,000 reos en un centro penal que quedó abandonado por más de 8 o 9 años, ¿verdad?, por gobiernos anteriores. Eso ya no es así, ¿verdad? Hemos demostrado que tenemos la capacidad para iniciar los proyectos, para ejecutarlos y para finalizarlos. Y además para ponerlos en marcha. Es decir, la reforma que estamos haciendo en el sistema penitenciario está en marcha y es la mayor reforma que un gobierno puede haber ejecutado en el sistema penitenciario de El Salvador. Vamos a ver cosas muy diferentes de aquí en adelante. En cuanto a las deportaciones, ¿verdad? Y con las deportaciones ya hay un plan. Recuerden que ya se reunió la Comisión de Seguridad y de Combate a la Narcoactividad de la Asamblea, congregó a todos los titulares de los órganos del Estado, ¿verdad? Al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al presidente de la Asamblea, al delegado del señor presidente para atender el tema de seguridad, al licenciado Óscar Ortiz, al Gabinete de Seguridad y al señor Fiscal General de la República. Ese tema no se puede abordar desde solo una institución, hay que abordarlo así, como se ha iniciado, en forma integral. ¿No se estarían trasladando hacia centros penales las personas deportadas? Ahí, a menos que haya una reforma de ley, porque recuerde que una persona que no ha cometido un delito en nuestro país o afectado un bien
salvadoreño y haya sido perseguido por nuestras leyes, no puede entrar así nomás a la cárcel, ¿verdad? En este caso, la Asamblea Legislativa, junto con las demás instituciones, tendrán que ver si hay necesidad de hacer alguna reforma o no. Pero ya hay un plan, este se está afinando con las diferentes instituciones y obviamente en los próximos días, ¿verdad?, tendremos ya, digamos, la presentación de este. Excelente. Rodil Hernández, director general de Centros Penales, muchísimas gracias por habernos acompañado. A la orden, para servirles. Bien, y nosotros vamos a continuar hablando de la situación en centros penales, pero esta vez hasta Honduras. Para que usted conozca los detalles de cómo es la situación en las 28 cárceles de este país vecino. Sin excepción, todos los centros penales de Honduras presentan hacinamiento, aunque unos con mayor sobrepoblación que otros. Actualmente Honduras cuenta con 28 centros penitenciarios con una población total de 18.200 privados de libertad. Uno de los principales factores por los que hay aglomeración de reclusos es que de los 18.200, solo 8.462 han sido sentenciados y el resto, 9.738, se encuentra en calidad de procesados. Sobre el hacinamiento que hay a nivel nacional en los diferentes centros penitenciarios, sobre todo en los centros penitenciarios que están ubicados en las ciudades más grandes. Estamos haciendo visitas constantes para verificar en qué condiciones se encuentran los privados de libertad, ver cuántos privados de libertad se encuentran en condición de procesados, en condición de sentenciados, para ver también que se les garantice el debido proceso y el derecho a la justicia, porque también ellos también tienen algunas garantías constitucionales que hay que respetarse. Según datos de la Secretaría de Desarrollos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, los casos más severos de hacinamiento se dan en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto en Támara Francisco Morazán, con capacidad para 1.800 reos y en la actualidad alberga 4.451. San Pedro Sula le secunda con una población de 2.908, cuando su capacidad es de 1.300. Uno de los centros penales más pequeños es el de Puerto Cortés, ya que su establecimiento está apto para 40 privados, pero tiene 226 habitantes. El presidio de La Ceiba no es la excepción. Su capacidad es para 150 reos y tiene 338, y pasa lo mismo con los 24 centros penales restantes. Con el fin de reducir los índices de hacinamiento, el gobierno de la República de Honduras ha construido cárceles de máxima seguridad. Tenemos inaugurado lo que es la cárcel del Porvenir en Francisco Morazán, ya se inauguró lo que es la cárcel de Ilama en Santa Bárbara y estamos próximos a aperturar la cárcel de Moroselí en El Paraíso. Pero Carlos Sierra, coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, asegura que aún con la construcción de estos centros penitenciarios de máxima seguridad, el hacinamiento continúa. El hacinamiento tiene que ver con las condiciones de vida que tienen al interno de estos centros. Nos referimos a la cantidad de barracas o dormitorios que hay por persona, sistemas de agua, higiénicos, atención médica y otros que tienen que ver precisamente con el hacinamiento. Por eso nosotros consideraríamos que no solamente la construcción de nuevos centros puede disminuir la problemática. La segunda es lo que tiene que ver con todo el sistema sanitario y de salud, el acceso a agua potable, agua de calidad, el tema de higiene.